Onanismo o masturbación. Onán es un personaje que aparece en la Biblia en el libro del Génesis. Era el segundo hijo de Judá. Su nombre es el origen del término sexual onanismo, que se usa como sinónimos de masturbación, aunque en todo caso, relata una interrupción del coitus interruptus. La genealogía de Onán, hijo de Judá, nieto de Jacob, es la siguiente. Desciende directamente del patriarca Jacob, y nos muestra al rey David como descendiente en línea. Historia. Después de que su hermano mayor falleciera, Onán debía casarse con su viuda Tamar, tal y como dictaba la ley judía. Según la Biblia, cada vez que tenía una relación sexual con su cuñada, eyaculaba sobre la tierra, practicaba el coitus interruptus. Según la ley de su tiempo, un hijo tenido con Tamar no sería considerado suyo, sino un niño tardo de su hermano. Este hijo tardo heredaría los derechos de la primogenitura, por ser considerado hijo de él, el hermano mayor, desplazando a un segundo lugar a Onán. Este no cumplió sus órdenes. Entonces, como respuesta, Dios mató a Onán. Por otro lado, y como siempre insistió la doctrina judeocristiana, desaprovechar la semilla por medio de los diferentes actos sexuales estériles viola la ley natural, la cual todos los hombres, judíos y gentiles, siempre han podido conocer por virtud de su humanidad. Romanos 1, versículo 26 al 27. Romanos 2, versículo 14. Esto explicaría perfectamente la razón por la que el acto sexual de Onán, en sí mismo, sería presentado en la Escritura como algo meritorio del más severo juicio divino. Fue un acto de perversión, de lujuria que suprime la vida. Por supuesto, por sobre esta prohibición de la ley natural, tal búsqueda del placer estéril bien pudo haber sido entendido como una forma de contravenir uno de los pocos preceptos divinos que ya habían sido solemnemente revelados en la tradición anterior al Sinaí, y repetida de forma positiva y verbal. Procread y multiplicaos. Génesis 1, versículo 27 al 28. Génesis 9, versículo 1. En la Santa Biblia, en el libro del Génesis capítulo 38, versículos 7 al 10, podemos leer sobre la descendencia de Judá con su mujer Suá. Le sucedió después con su nuera Tamar. El primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Dios, y le quitó Dios la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagrado a los ojos de Dios lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Tamar, pasando el tiempo, y pensando que Judá nunca le daría a su último hijo por esposo, para lograr una descendencia propia, se disfrazó de prostituta sagrada, llamadas Tesa en contraposición a las prostitutas laicas, y tuvo relaciones carnales con su suegro, que había quedado viudo. Tamar quedó embarazada. Aun sin que Judá la reconociera, logró que le entregara su sello y su bastón como prenda hasta que le pagara un cabrito prometido por prestarse a la relación. A los 3 meses, dijeron a Judá que Tamar estaba embarazada, por lo que ordenó que la ajusticiasen como castigo por su adulterio. No obstante, Tamar probó, gracias al sello y el bastón de su suegro, que era el quien la había embarazado. Judá la perdonó, ya que se sentía culpable por no haberle dado a su hijo Selá. Tamar alumbró 2 niños gemelos, Fares y Zera. En Fares siguió la genealogía de Jesús, como relatan los evangelios de Mateo, capítulo 1, y Lucas, capítulo 3, versículo 33. Siendo esta relación conflictiva, y sin embargo, es la genealogía de Jesús. Así Tamar consigue con engaño una descendencia que Judá le negaba, y también el derecho que nace del perdón, después de una conducta taimada. Interpretación. La interpretación judía consiste en que Onán derramó su semilla, semen, y por tal motivo fue condenado a muerte. Talmud babilonio, Tratado de Nida,
13a. Ese pasaje es citado como una razón para prohibir tanto la masturbación como el coitus interruptus, ya que el principal pecado en ello sería el desperdicio o derramamiento de semen. Los autores católicos medievales también entendieron la acción de Dios en esta historia como una condena en contra de la masturbación o contraconcepción, y a causa de ello, se creó el concepto de pecado de Onán. Esta interpretación fue sostenida por personalidades importantes en la Iglesia, tales como San Jerónimo, quien hace una explícita referencia al acto sexual de Onán. Pero me pregunto por qué el hereje Jovinianus, puso a Judá y Tamar ante nosotros como ejemplo, a menos que por casualidad incluso las rameras les den placer. Onán, quien fuera asesinado porque se resistió a permitir ser la semilla de su hermano. ¿Acaso imaginaba que aprobamos cualquier relación sexual excepto para la procreación? Jovinian capítulo 1, versículo 19, año 393 después de Cristo. San Jerónimo nació en el año 342 después de Cristo. Es considerado padre de la Iglesia, uno de los 4 grandes padres latinos. Aunque Clemente de Alejandría no hace referencia explícita al onanismo, ciertamente refleja el punto de vista de los primeros cristianos, es decir, que aborrecían el derramamiento de la semilla. Debido a su institución divina para la propagación del hombre, la semilla no debe ser eyaculada en vano, ni dañada ni desperdiciada. El Instructor de Niños capítulo 2, versículo 10, capítulo 91, versículo 2, año 191 después de Cristo. Tener coito con otra intención cualquiera que no sea procrear, es lesionar a la naturaleza. El Instructor de Niños capítulo 2, versículo 10, capítulo 95, versículo 3. San Clemente de Alejandría, Titus Flavius Clemens, fue el primer miembro de la Iglesia de Alejandría en recibir notoriedad, además de ser uno de los más destacados maestros de dicha ciudad. Nació a mediados del siglo II, año 150 después de Cristo, y se estima que murió entre los años 211 y 216. El onán moderno es el hombre o la mujer que utiliza métodos anticonceptivos para impedir el nacimiento de la prole. No hay diferencia con lo que hizo Onán. Impiden el nacimiento de hijos. Si Onán mereció el castigo de Dios con la muerte, por su pecado, no mereció el reino de Dios. El Onán moderno sigue el mismo camino que conduce al infierno. Se estima que el 50% de las mujeres en el mundo, ellas, o con su pareja, usan algún método anticonceptivo. El índice es variable, dependiendo del país, es mayor o menor. En el año 2008, en Estados Unidos es el 79%, en México 73%, en India 55%, Vietnam 80%, Reino Unido 82%, Ruanda 36%. Método anticonceptivo es aquel que impide o reduce significativamente la posibilidad de una fecundación en mujeres fértiles que mantienen relaciones sexuales de carácter heterosexual. Tipos de métodos anticonceptivos. Métodos de barrera. Los métodos de barrera impiden la entrada o ascenso de los espermatozoides al útero. Los métodos de barrera son preservativo, femenino y masculino, diafragma, lea contraceptivo, tamaño único, permanece en su lugar debido a una válvula de succión. Métodos hormonales y químicos. Los métodos hormonales y químicos son medicamentos anticonceptivos que impiden que el proceso de concepción pueda tener lugar. Anticoncepción hormonal femenina. La anticoncepción hormonal se puede aplicar de diversas formas. Anillo vaginal, píldora anticonceptiva, parches anticonceptivos, anticonceptivo subdérmico, implante hormonal, píldora trifásica, método hormonal inyectable. También existe la anticoncepción hormonal que suprime la regla, anticoncepción hormonal masculina, anticoncepción química,
espermaticida, dispositivo intrauterino, métodos quirúrgicos, los cuales son ligadura de trompas de falopio, la vasectomía. Todos los métodos anticonceptivos anteriores son contrarios al deseo de Dios. Creced y multiplicaos. Génesis 1, versículo 27 al 28. Pues, Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios le creó. Criólos varón y hembra. Y hecholes Dios su bendición, y dijo: Creced y multiplicaos, y henchid la tierra, y enseñoraos de ella, y dominad a los peces del mar, y a las aves del cielo, y a todos los animales que se mueven sobre la tierra. Cederemos la última palabra aquí al Papa Pío XI, quien, al citar a los grandes padres de la Iglesia, resumió y reafirmó esta invariable tradición en su encíclica sobre el matrimonio cristiano, Caste Nubi, del 31 de diciembre de 1930. Después de condenar rotundamente, como intrínsecamente contrario a la moral y la ley natural, todas las prácticas que intentan privar al acto conyugal de su poder procreador, el pontífice ofreció su autorizada interpretación al texto bíblico, la cual no solo confirma la tradición, sino que es confirmada a su vez por las exégesis imparciales y bien fundamentadas, conformes a la historia. No es extraño, por consiguiente, que hasta las mismas sagradas escrituras testifiquen el odio implacable con que la divina majestad detesta, sobre todo, este nefando crimen, habiendo llegado a castigarlo a veces incluso con la muerte, según recuerda San Agustín, porque se cohabita ilícita y torpemente incluso con la esposa legítima cuando se evita la concepción de la prole, lo cual hacía Onán, hijo de Judá, y por ello Dios lo mató. Génesis 38, versículos 8 al 10. La masturbación. La masturbación es llamada también polución, vicio solitario, y por los médicos, onanismo. Adviértase que este último término se reserva en moral para designar el acto sexual practicado imperfectamente, de manera que no se realice concepción ninguna. El vicio solitario es pecado contra la naturaleza, por el que se invierte el instinto sexual y su satisfacción, pues la tendencia natural del instinto busca al otro sexo para satisfacerse en la unión amorosa con él. La masturbación hecha costumbre da, por lo general, seres psíquicamente replegados sobre sí mismos, especialmente incapaces de elevarse a un auténtico amor sexual. Esto muestra cuán morboso es este pecado, cuán perturbador y cuán adverso a la recta disposición para el matrimonio. La excesiva masturbación daña la salud y perturba, sobre todo, el sistema nervioso. Pero lo más grave no son los perjuicios de la salud, que pueden no existir cuando no hay exceso. Lo más funesto es el pernicioso influjo sobre el desarrollo del carácter del joven que a ella se entrega sin resistencia. Notas características de los jóvenes evolucionistas consuetudinarios son la distracción de espíritu, la inconstancia, la caprichosidad, la despreocupación y la apatía. Catecismo de la Iglesia Católica, en el que está la doctrina oficial de la Iglesia. Sobre este tema dice: Canon 2352. Por masturbación se ha de entender la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo. Tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante, como el sentido moral de los fieles, han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseco y gravemente desordenado. El uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales contradice a su finalidad, sea cual fuere el motivo que lo determine. Así, el goce sexual es buscado aquí al margen de la relación sexual requerida por el orden moral, aquella relación que realiza el sentido íntegro de la mutua entrega y de la procreación humana en el contexto de un amor verdadero. Para emitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los sujetos y para orientar la acción pastoral, ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos,
el estado de angustia, u otros factores psíquicos o sociales que reducen, e incluso anulan la culpabilidad moral. San Pablo en sus epístolas, hace referencia a la masturbación como el pecado de la inmundicia, acto contra la naturaleza. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Bien manifiestas son las obras de la carne, las cuales son adulterio, fornicación, deshonestidad, lujuria, culto de ídolos, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, enojos, riñas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, glotonerías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya tengo dicho, que los que tales cosas hacen, no alcanzarán el reino de Dios. Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No queráis cegaros, hermanos míos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los efeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avarientos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña, han de poseer el reino de Dios. Tales habéis sido alguno de vosotros en otro tiempo, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por el Espíritu de nuestro Dios. Efesios capítulo 5, versículos 5 al 8. Porque tened esto bien entendido, que ningún fornicador, o impúdico, o avariento, lo cual viene a ser una idolatría, será heredero del reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, pues por tales cosas, descargó la ira de Dios sobre los incrédulos. No queráis por tanto tener parte con ellos, porque verdad es que en otro tiempo no erais, sino tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y así proceded como hijos de la luz. Pablo de Tarso, originalmente Saulo, también llamado San Pablo y San Pablo de Tarso, nacido entre los años 5 y 10 después de Cristo, en Tarso de Cilicia, actual Turquía centro-meridional, y muerto probablemente entre los años 58 y 67 en Roma, es conocido como el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones, o simplemente el apóstol, y constituye una de las personalidades señeras del judaísmo del siglo I después de Cristo, y del cristianismo primitivo. San Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, relaciona la masturbación como vicio contra la naturaleza. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte 2, sesión 2, Virtudes Teológicas. Templanza 154, las especies de lujuria, artículo 11 y 12. Como dijimos ya antes, a 6 y 9, existe una determinada especie de lujuria en la que hay una razón de torpeza que hace que el acto venéreo sea malo. Esto puede darse bajo un doble aspecto. En primer lugar, porque choca contra la recta razón, como sucede en todo vicio de lujuria. En segundo lugar, porque se opone también al mismo orden natural del acto venéreo apropiado a la especie humana, y entonces se llama vicio contra la naturaleza. Esto puede suceder de varios modos. Primero, si se procura la polución, sin coito carnal, por puro placer, lo cual constituye el pecado de inmundicia, al que suele llamarse molicie. En segundo lugar, si se realiza el coito con una cosa de distinta especie, lo cual se llama bestialidad. En tercer lugar, si se realiza el coito con el sexo no debido, sea de varón con varón, o de mujer con mujer, como dice el apóstol en Romanos 1, versículos 26 al 27, y que se llama vicio sodomítico. En cuarto lugar, cuando no se observa el modo natural de realizar el coito, sea porque se hace con un instrumento no debido, o porque se emplean otras formas bestiales y monstruosas antinaturales. El lujurioso no busca la generación humana, sino el placer venéreo, que puede experimentarse, sin realizar actos de los cuales se sigue la generación. Y esto es lo que se busca en el vicio contra naturaleza. En cualquier orden de cosas, la corrupción de los principios es pésima, porque de ellos dependen las consecuencias.
Ahora bien, los principios de la razón son los naturales, ya que la razón, presupuestos, los principios determinados por la naturaleza, dispone los demás elementos de la manera más conveniente. Esto se nota tanto en el orden especulativo como en el operativo. Por ello, así como en el orden especulativo, un error sobre las cosas cuyo conocimiento es connatural al hombre es sumamente grave y torpe, así es también muy grave y torpe, en el orden operativo, obrar contra aquello que ya viene determinado por la naturaleza. Así, pues, dado que en los vicios contra la naturaleza el hombre obra contra lo que la misma naturaleza ha establecido sobre el uso del placer venéreo, síguese que un pecado en tal materia es gravísimo. San Tomás de Aquino, en italiano Tommaso de Aquino, Rocaseca o Belcastro, Italia, nació en 1224 y murió en 1274. Fue un teólogo y filósofo católico perteneciente a la orden de predicadores, el principal representante de la tradición escolástica, y fundador de la Escuela Tomista de Teología y Filosofía. Es conocido también como Doctor Angelico, Doctor Común y Doctor Universal. Del Prontuario de la Teología Moral, año 1759, compuesto primeramente por el padre Fray Francisco Larrega, del Sagrado Orden de Predicadores. Sesión octava. Reflexiones a los analitas. Es este pecado tan terrible, que Dios nuestro Señor, ya lo castiga en este mundo. En la Sagrada Escritura, se lee que Dios castigó, con muerte repentina a 2 casados que cometían este delito. Yo he visto con mis propios ojos, desgracias terribles en algunas casas, que no podían atribuirse a otra causa que a castigos manifiestos de este delito. Enfermedades en los padres, enfermedades, y aún muertes en los hijos, etcétera, etcétera. Del Compendio Moral Salmaticense. De la polución. ¿Qué es, y de cuántas maneras, la polución? Respuesta. Que es de 2. Una involuntaria que sucede, sin haber culpa, ya sea en sueños, ya velando. La otra voluntaria que se busca directe o indirecte. Regularmente se dice que es voluntaria seminicefusión. La polución es intrínsecamente mala o prohibida por derecho natural. Respuesta. Que el decir lo contrario está condenado por Inocencio XI en la siguiente proposición. Mogities jure naturae prohibita non est. Unde, si Deuseam no interdixisset, saepe esset bona, alicando obligatoria sub mortali. Que la polución está prohibida no solo por el derecho divino, sino aún por el natural, se hace patente, pues ella es contraria al fin de la naturaleza, que mira a la generación de la prole. Conclusión. La masturbación es una especie de lujuria. Es pecado grave, es decir mortal. La Iglesia Católica lo condena, y los autores católicos coinciden en que es pecado contra la naturaleza. No se busca la generación humana, sino el placer venéreo. Está prohibida por el derecho divino y natural, pues ella es contraria a la naturaleza, que busca la generación de la prole. Toda lujuria arrastra al pecador al infierno. Este es el destino final del lujurioso, que no se arrepiente, y no vive conforme a la voluntad de Dios. El condenado en el infierno será atormentado por los demonios en las partes de su cuerpo con las cuales pecó, mas el que fue lujurioso en su vida mortal es sus partes íntimas.